silencio. Hoy en Rompiendo el Silencio, los años pasan y así como acumulamos objetos y artículos en nuestro hogar, acumulamos emociones y sentimientos que nos impiden ser felices, ser mejores y ser prósperos. Es hora de liberarnos de esta prisión que no nos permite llegar al límite de nuestro potencial. Hoy te daremos las herramientas que te llevarán a lograr esta independencia emocional. Quédate con nosotros. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos de maravilla, como siempre digo, ahora mucho mejor con todos ustedes aquí, estando en un programa más tan importante, ¿verdad, Michelle? ¿Cómo claro estás? Sí, muy bien, Loli. Y bueno, y hoy vamos a estar hablando, ya tenemos aquí preparadísimo a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Lenín Torres, que es psicoterapeuta. Sí, es un placer tenerlo aquí, doctor. Para mí es un honor realmente estar con todos ustedes y todo este equipo. Sí, y hoy comenzamos diferente ya, con él aquí sentado y todo, porque el tema de hoy es súper importante, interesante, que es la maleta emocional, ¿no, doctor? Sí, así es, una maleta que tenemos que revisar cuando iniciamos un viaje de cambio o de transformación, porque muchas veces andamos en la vida con una maleta y no sabemos qué llevamos en esa maleta. Es verdad, y no hablamos de la maleta, una maleta física, no, es una mucho más pesada a veces, ¿no? Así es, la maleta del corazón y del alma y la mente también. Sí, es verdad, y no se olvide que ustedes también pueden hacer parte del programa, ¿verdad, Michelle? Claro que sí, nuestro número ya está en pantalla, usted puede ver ahí, es el 713-665-6115, también estoy aquí esperando sus preguntas por nuestro WhatsApp, que es el 832-231-2091, aquí espero. Sí, ahora vamos al reportaje que habla de este tema y ya venimos. Tantas vivencias que experimentamos a través de los años, experiencias que nos tiñen, transforman y que son parte de nuestra historia. Está el fantasma de la culpa, la sensación de traición, las voces críticas, heridas infantiles, los vacíos de las ausencias o la carga de la frustración que conforman, entre otras, ese peso que nos hace caminar despacio y nos impide disfrutar de la vida y las personas que nos rodean. Esta sobrecarga emocional influye también en la forma de pensar y actuar frente a la vida. Además, tiene repercusiones físicas como cansancio del cuerpo, dolor de cabeza, dolor muscular, problemas digestivos y de sueño, siendo más intensas para el género femenino. Revisa tu mochila y reflexiona sobre lo que llevas dentro, tanto lo que hayas incorporado tú como lo que hayan depositado otras personas. Tómate tu tiempo. Aunque no puedas verlo, está presente en tu día a día. Ten en cuenta que muchas de tus reacciones tienen que ver con el peso que llevas. Para aliviarlo tendrás que aprender a diferenciar entre lo que te ayuda y lo que no. Tener tu maleta al máximo es un lastre para cualquier avance que pretendas hacer. No es lo mismo avanzar con heridas emocionales que se abren y duelen que con heridas que han sido sanadas y nos han proporcionado una oportunidad de aprendizaje. No dejes que tu maleta se sobrecargue hasta llegar al punto que no puedas casi moverte y la vida en general te pese. No pierdas las ganas de seguir adelante ni dejes tu presente en manos del pasado. Tampoco te obsesiones con olvidar, porque el olvido no es amigo de la intención. Por incómodo y complicado que resulte, tienes que sacar lo que llevas dentro para aprender a crecer con ello en lugar de anclarte. El primer paso consiste en reconocer qué provoca nuestro peso y aceptarlo. Puede que incluso te inunde un sentimiento de identidad y de apego que te impida, en un principio, deshacerte del peso que conforma tu maleta emocional. Te has acostumbrado tanto a esas heridas que si falta parece que no eres nadie y se origina un vacío. Acepta tus errores, identifica y conoce tus emociones. Dale alas a tus sueños, descubre tus fortalezas, valórate y sobre todo, aprende que crecer es aceptar lo que te pasa y no luchar contra ello, sino encontrarle una enseñanza. Bueno, estamos aquí hoy hablando de esa maleta que a veces se puede volver muy pesada y que puede hasta incluso impedir, como hemos escuchado, ¿no?, de la persona vivir el hoy, de disfrutarlo, ¿no? Y es que cuando nos referimos, doctor, a esta maleta, ¿qué tipo de heridas o qué es esa maleta que puede estar cargando cada persona? Fíjate que podemos estar hablando de heridas, pero también de personas, de historias, de puntos transgeneracionales y también situaciones que ya no vale el esfuerzo que tú mantengas encima de ella. Y hablo de la palabra el esfuerzo porque no me gusta utilizar la palabra vale la pena, porque cuando nosotros verbalizamos y la palabra tiene poder, creo
creo ciegamente que la palabra tiene poder, bíblicamente lo dice. Cuando tú dices vale la pena, es como que si tú estuvieses penando ante una situación, ¿ok? En el contexto psicológico, es como que si tú, bueno, sí, yo voy a hacer esto porque vale la pena. Entonces, cuando tú dices que vale la pena, es como que, ah, bueno, sí, voy a hacer un máximo esfuerzo con esa tristeza. Como si fuese pena de pena, Pena de tener pena. Pena de pena, pena de un dolor. Y eso es lo que hay una implicación psicológica con la palabra vale la pena a vale el esfuerzo. Entonces, lo importante hoy en día es saber qué tienes tú en esa maleta. Comienza a mirar esas cosas que ya tú no puedes sostener, esas cosas que ya tú no puedes reparar, esas cosas que tú ves que te vienen encorvando. Y cuando digo encorvando es porque las situaciones de la vida o esa maleta emocional va a pesar tanto que te va a poner en esta posición ante la vida. Y cuando tú estás en esta posición, encorvado, de sumisión ante la vida, no vas a poder ver lo que la vida tiene para ti. Entonces es necesario y es importante que comiences a mirarte a ti como tu única prioridad y que tienes que saber que hoy tienes que soltar a todas aquellas personas que son adultas y altamente capaces para sostenerse y responsabilizarse por el manejo de sus emociones y de su maleta también. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con mucha cultura de que tenemos que ser buenos pero infelices. Entonces, una cosa es ser bueno y la otra cosa es ser bueno pero infeliz. Nosotros no podemos seguir metiendo porque con lo que nosotros tenemos, las situaciones que tenemos, los conflictos que tenemos, la cotidianidad de la vida, es suficiente para seguir cargando situaciones emocionales que no nos suman. Yo siempre le digo que nosotros somos un universo y el universo siempre va a responder a tu mente, va a responder a lo que tú hablas. Y si tú le pides al universo y el universo te ve que tus manos están llenas de penas, de historias, de situaciones y de conflictos tuyas y de los otros, por supuesto no te va a bendecir. Sí, y que realmente, doctor, son cosas que, si nos ponemos a pensar, son cosas que ya han pasado. Así es. Que ya han pasado y que no, o sea, si yo estoy viviendo en mi pasado, yo no voy a conseguir vivir mi presente, ¿no? Es como usted dice, la persona acaba estando tan cargada con tantas cosas que ya pasaron, que muchas ya no pueden cambiarse. Así es. Y que la persona deja de disfrutar tal vez y de darse cuenta de todo lo bueno que tiene a su alrededor en el hoy, ¿no? Así es, porque acuérdense que nosotros somos proyección, somos un reflejo, y si tú no vacías tu maleta, siempre vas a proyectar tus heridas del pasado. Yo simbólicamente siempre le digo, cuando hablamos de este tema de la maleta a nivel de consulta, yo le digo, ponte de pie. Y la persona se pone de pie y es fácil ponerse de pie. Yo le digo, visualiza que tienes una maleta. Agarra esa maleta. ¿Cuántas veces tú te has ido de viaje y no has revisado lo que tienes en esa maleta? Si vas a comenzar un viaje, lo importante es que te sientes con esa maleta, ábrela y mira a ver qué cosas te hacen falta. Es lo normal que debería de hacerse. Sin embargo, a veces nosotros agarramos un viaje, muchas veces ni sabemos cuál es el destino final, ni sabemos qué herramientas llevamos en esa maleta y si eso que llevamos en esa maleta nos va a ser útil para el viaje que vamos a emprender. Y a veces, fíjate la simbología, ¿no? Sí. Cuando uno lo aplica a la vida real. Claro, es buen ejemplo. Sí, es buen ejemplo. Y a veces al principio, cuando uno está cargando ese peso, uno no percibe que es pesado. Así es. Hasta que llega un momento que empieza a sentir. Este momento que uno empieza a sentir el peso es cuando vienen las consecuencias, doctor. Por supuesto, y fíjate que tú acabas de dar un ejemplo muy hermoso, y yo le digo siempre a las mujeres, a veces anda en la vida tal cual como llevas en esa cartera. Uy, a veces la cartera va... Y a veces la cartera va llena de tantas cosas que muchas veces eso simboliza la cantidad de penas que una persona pudiese estar viviendo y no se da cuenta de eso. ¿Qué pasa cuando tú tienes una cartera con muchas cosas que tú te das cuenta que no utilizas? Con el tiempo vas a comenzar a tener síntomas, malestares y con el tiempo enfermedades. No, Así pasa en la vida. No, y doctor, y también yo creo que se vuelve difícil vivir con una persona que tiene una maleta tan cargada, porque yo creo que, imagínese, si la persona misma no consigue arreglarse a sí misma, ¿cómo la persona va a poder convivir bien tal vez con su pareja, con su familia, ¿no, doctor? Yo creo que hasta a su alrededor afecta, ¿no? A todos. Por eso es que cuando hablamos de vaciar la maleta, tú te puedes ir para cualquier país, tú te puedes ir para cualquier ciudad, te puedes ir para el Tíbet, te puedes ir
a la montaña más grande. Sin embargo, si tú no vacías tu maleta, siempre va a ser la misma situación porque nosotros somos entes proyectivos. Cuando yo hablo de entes proyectivos, recuerda que nosotros vamos a traer según lo que yo tenga en mi inconsciente. Cuando yo hablo de lo que yo tengo en mi inconsciente, hablo de las cosas que son positivas y de las cosas que también son negativas. Al inconsciente siempre le va a gustar lo familiar. Y si usted mantiene una maleta a nivel familiar, créame lo que usted va a traer a su vida personas que le van a mostrar qué cosas tiene usted en su maleta. Y si usted no tiene la capacidad de mirar que sigue repitiendo patrones, que sigue repitiendo las mismas personas o las mismas situaciones, la vida se lo va a volver a poner. Por eso es que ustedes ven que hay personas que tienen 20 años, 30 años y ya ven una vida cansada, que han perdido las ganas de vivir. Ajá. O muchas veces han llegado 50, 60, 70 años que ya no pueden con su alma y los ves en un estado senil porque no se han dado el permiso para revisar qué cosas tienen en su maleta. Entonces, el llamado para hoy es revisar simbólicamente qué hay en tu maleta. Cuando yo hablo de la maleta, es la maleta de tu inconsciente. Revisa qué hay allí. Yo le digo a las personas, párense, observen su alrededor, observen qué situaciones ustedes están viviendo. Ajá. Yo hace tiempo me hice una pregunta que cambió mi vida y le dio un vuelco total. Y yo siempre se la regalo a las personas. Yo me pregunté, Lenín Torres, ¿qué diferencia hay entre la niñez que tú viviste y la adultez que tú estás viviendo actualmente? Y encontré que todo era igual. ¿Ok? Cuando yo hablo igual, eran situaciones emocionales. Y esa respuesta que yo me di, hizo que yo siguiera emprendiendo, buscando dentro de mí, trabajándome. Y hoy te puedo decir que ya mi niñez casi no se parece a mi adultez. Ahora, doctor, si pudiésemos hablar, por ejemplo, colocar algún ejemplo más así, más claro para las personas, que ellas puedan entender, por ejemplo, en qué parecido podría tener su niñez de su adultez en lo emocional. Por ejemplo, qué tipo de problemas pueden ser esos, o de heridas, o de apegos, o de qué. Sí, Incluso tengo hasta un comentario que va a ¿Quieres salir aprovecharlo? derechito con esta pregunta, porque justamente quería preguntar al doctor si se podría nombrar, ¿no? Sí. Y aquí dice, ¿cuánta razón? Vengo acumulando piedras en mi mochila, cargando frustraciones, malos momentos vividos, recuerdos insanos, tristes recuerdos, fotos en blanco y negro que apagan mi alegría, creatividad y espontaneidad, dejándome una sensación de vacío total. ¿Cuánto tiempo perdido en el mirar atrás? Así es, fíjate que bueno que esas son situaciones de abandono. Si tú lees el contenido del mensaje, ahí hace énfasis a que la persona está, en su maleta hay la herida de abandono. ¿Ok? Hay personas que van a tener las 5 heridas del alma, hay personas que van a tener 3, hay personas que van a tener 2, pero hay personas que van a tener 1. Entonces, ¿qué trae esas heridas? Traen situaciones conflictivas. Por ejemplo, relaciones de pareja desastrosas, violencia familiar, violencia que se va transfiriendo de padres a hijos, inestabilidad emocional, una inadecuación en cuanto a la estructura familiar, falta de jerarquía, una disfuncionalidad en un hogar, una disfuncionalidad como persona, una disfuncionalidad como pareja, como trabajador, porque eso es lo que nosotros traemos en nuestra maleta. Entonces, a veces podemos tener hoy una relación y nos podemos separar. Sin embargo, si tú no aprovechas esa separación para trabajarte y revisar la maleta, la siguiente persona que vas a tener te va a mostrar que traes lo mismo en esa misma maleta. ¿Por qué? Porque no te diste el permiso de abrir la maleta y decir, ya esto no me sirve, esto no me va a ser útil y por lo tanto lo voy a cambiar. Tú vas a ver que cuando tú ves esa diferencia, cuando tú me hiciste la pregunta, te vas a dar cuenta que vas a tener como pareja en la historia una madre y un padre que están repitiendo los mismos patrones, que se comportan tal cual como se comportaban tus padres, que te daban tal cual lo que tus padres te daban. Entonces, a veces nosotros nos sentimos con esa sensación de vacíos, insatisfechos, pero no es la otra persona.
no es la pareja, no es el jefe, no son los amigos. Eres tú que no se ha dado el permiso de vaciar esa maleta emocional. Créanmelo que es muy importante que simbolicemos a nivel de maleta lo que es el inconsciente. Entonces es muy importante analizarse, ¿no? Mirar para uno mismo y ver, ¿no? Qué es lo que pueda estar. Mira, yo ya no utilizo esa palabra analizar. Yo digo observar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos analizamos, nos separamos como una pizza. Entonces nos comenzamos a ver por trozos. Pero cuando tú te observas, puedes mirar y observar e integrar la complejidad de tu ser en toda la totalidad. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo me tengo que analizar, te vas a analizar un solo comportamiento. Una parte. Por eso es que a veces las terapias no avanzan, porque no ven la complejidad de la situación. Por ejemplo, tú puedes decir, es que mi pareja me golpea. Entonces vienes y vas a la terapia y te dicen, bueno, vamos a trabajar por el maltrato, el maltrato femenino. Pero si la otra persona no se da el permiso de ampliar el contexto, no vas a poder llegar a lo que está en el fondo de esa maleta, que es tu historia familiar. Entonces hay que observarse, ¿no, doctor? Bueno, y con esto nos vamos a un corte muy rapidito y ya volvemos. Vino la drogadicción de parte de él, infidelidad. Ya me confiesa él que es casado. Yo no era feliz, aunque tenía todo con él, pero sentía ese vacío aún todavía dentro de mí. Yo te quiero mucho, los quiero a los dos. Eso no es suficiente para mí. El sacrificio que te mantiene estando en la presencia de Dios. La palabra de Dios, pero también te enseñan a ser una mujer de Dios. Ya no tenía ni a quién pedirle nada porque Dios me había proveído todo. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Haciendo planes, eres el mejor de todos. Esos 9 meses también fueron 273 días de planificación. ¿Qué me dices de la primera fiesta de disfraces de tu hija? Estuvo fuera de este mundo. Y no olvidemos esos asados que planificas a detalle para tu familia y para tus cada vez más vegetarianos mejores amigos. ¿Aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas cada detalle para esos momentos, planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Visión Latina 106.1 FM está para ti las 24 horas y los 7 días de la semana. Transmitiendo sin interrupción toda tu música favorita, acompañada de los mensajes motivadores. Sintonízanos en la frecuencia 106.1 FM, los 365 días del año. Somos Visión Latina, en buena onda contigo. Bueno, habíamos terminado hablando sobre el observarse, ¿no? La importancia de observarse. ¿Y qué es lo que impediría, doctor? ¿Qué es lo que impide de observarnos? Fíjate que nosotros lo llamamos lo que son las formas de apegos. Los apegos son las dinámicas relacionales o las formas de dinámicas relacionales que los seres humanos tenemos, que nos los da la mamá al nacer
y luego el papá es el que mantiene ese apego. Cuando hablamos de apego, lo ideal sería que nosotros mantuviésemos un apego seguro, lo ideal. Y ese apego seguro muchas veces lo vemos en los bebés, ¿ok? Cuando hay un apego seguro en un bebé, que usted ve, que usted agarra a ese bebé y el bebé cuando está cerca de usted sonríe, se siente seguro. Sin embargo, en la medida que nosotros vamos creciendo, esa forma de apego se va distorsionando o se va deteriorando. Entonces comenzamos a desarrollar el apego, lo que nosotros llamamos el apego evitativo, lo que es el apego desorganizado y el apego ansioso. ¿Ok? ¿Qué pasa con estas formas de apego? Que según nuestras heridas que traigamos en esa maleta, vamos a desarrollar esas tres formas de apego. Entonces, a veces hay personas que se van desarrollando con una dinámica relacional de apego evitativo. Entonces, cuando hablamos del apego evitativo, la persona tiende a evitar todo. Contacto físico, relaciones, éxito, triunfo. Y son las personas que muchas veces tú ves y dices, yo prefiero estar solo que acompañado. ¿Ok? Entonces la persona no es realizada en ninguna de las áreas de su vida. De su vida. Y muchas veces cuando se acerca a alguien, entonces, ¿qué pasa cuando se acerca a ese alguien? No puede soportar mucho estando en compañía, porque su mismo apego evitativo va a hacerle creer en su mente que se siente sofocado. Entonces va a salir rápidamente de cualquier dinámica relacional. ¿Eh? Por eso es que cuando nosotros estudiamos al ser humano hay que estudiarlo en toda la complejidad. Entonces pasamos al otro punto, que es el apego ansioso. El apego ansioso es aquella dinámica relacional donde todo tiene que ser para allá, donde todo tiene que ser en exceso. La persona da de más, porque la persona con el apego ansioso siempre está creyendo que la van a dejar o que no es suficiente. Entonces, como la persona cree que la van a dejar, que la van a abandonar y que no es suficiente, son personas que son presas fáciles para que las personas del apego desorganizado se puedan aprovechar de esta situación. Entonces pasamos a la otra forma de apego, que es el apego desorganizado, que son esas personas que viven una vida desorganizada, una vida sin rumbo, sin propósito, sin metas, con enfermedades, que no saben hacia dónde van, están perdidas por la vida, que no tienen ningún objetivo y siempre viven con una herida existencial. Entonces, imagínate cuando muchas veces comienzan esas dinámicas relacionales de pareja y se encuentra una persona con un apego evitativo y un apego ansioso. Casi siempre esas dinámicas no se dan o esas relaciones de pareja no se dan. Y no es porque no se dan porque no quieran, sino que como esta persona tiene un apego evitativo y esta tiene un apego ansioso, esta quiere asfixiar a la persona con el apego evitativo, quiere estar encima de la persona con el apego evitativo y esta persona que tiene ese apego evitativo, en la medida que ve que se le está acercando, se va alejando. Y son las personas que te dicen, yo la amo, yo lo amo, sin embargo a veces tu compañía, tu toque, tu caricia me ahogan y me asfixian. Por eso hay que ir a la maleta. Entonces todo eso viene de una infancia. De una infancia. Por eso se los dije yo al comienzo de este segmento, cuando yo les decía a ustedes que el apego nos los daba la madre al momento de nacer, ¿ok? Y quien sostenía ese apego era el padre, porque el padre es el que nos da la seguridad. Entonces, imagínense que si nosotros no vaciamos la maleta, no podemos llegar a lo que es el apego seguro. ¿Cuál es ese apego seguro? Lo normal, que si yo vengo, vengo, si no vengo, no vengo. Si tenemos una amistad, la tenemos. Si no la tenemos, no la tenemos. Si se acaba una relación, se acaba, pasamos por un proceso y continúa la vida. Pero estas personas que tienen esas formas de apego, el que tiene el apego evitativo, se esconde, se va cargando cosas y exactamente, más cosas, ¿no? y más cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Y la persona con un apego ansioso vive en desesperación, que comienzan a manifestar serios síntomas de enfermedades que realmente, a veces cuando llegan a la consulta te dicen, es que yo soy ansioso. Y la pregunta es, ¿ansioso?
¿Por qué tú dices que eres ansioso? Porque eso está de moda. Ujú. Pero en el fondo La no es ansiedad. una ansiedad, sino que es una forma de que tú te relacionas desde el apego ansioso. Mira, yo he tenido casos de personas que no revisan la maleta y tienen o se relacionan desde el apego ansioso y han desarrollado problemas graves en la piel, desde psoriasis hasta cualquier tipo de micosis a nivel de piel. Ujú. Sin embargo, las personas que tienen el apego evitativo son personas que tienden a adelgazar, son personas que mantienen problemas respiratorios porque se sienten asfixiados. Entonces, si tú no vas vaciando tu maleta, si tú no vas mirando tu maleta o qué cosas hay en tu maleta, va a ser bien difícil que tú establezcas una dinámica relacional sana. Cuando yo hablo de dinámica, nuevamente se los vuelvo a decir, es con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de ser humano. Ujú. ¿Ok? Laboral, profesional, de pareja, de amigos, como sea que usted se relacione. Entonces, lo importante aquí es verte, si ya te vistes aquí, si te vistes en una de estas características, la ayuda profesional es la clave, porque te estoy dando muy pocas características, porque son muchísimas, muchísimas. Señores, mire, la persona del apego ansioso, casi siempre eso viene de la mano a las personas con la herida de abandono. Sí, eso es lo que yo le iba a preguntar, porque exactamente qué es lo que ha podido pasar en ese hogar cuando somos pequeños para que vengamos con ese tipo de apegos. Sí, Como por ejemplo crecer en un hogar sin padre. Abandono, la herida de abandono. Ojo, y cuando yo hablo de sin padre, dijiste sin padre, ¿no? Y es bien importante aclararle esto aquí a toda la gente, que nosotros hablamos de herida de abandono, no es porque el padre no esté presente, no, porque a veces los padres están allí, están en la casa, están en las cuatro paredes que decimos que es nuestro hogar, sin embargo, no hay conexión emocional, porque el abandono es emocional, No es solo físico. No es solo físico. Entonces, el abandono emocional es más duro para un ser humano que el propio abandono físico. ¿Por qué? Porque te marca a nivel emocional. Es como que está ahí, pero no lo tienes, ¿no? Sí, ayer yo leía un artículo científico que me pareció bien impactante, que yo hace tiempo leía que en los Estados Unidos estaban sancionando bien duro, incluso y lo habían colocado como primer punto en cuestiones de cuidado de los niños, era el ser negligente. ¿Ok? Hace años atrás el ser negligente para quitarte a tu niño estaba como en tercera posición. Hoy en día está en primera posición. ¿Por qué? Porque según la teoría del apego que acaba de cambiar, que acaba de ser modificada, y me parece que es excelente cambio que le dieron a nivel de ciencia, se comprobó que los niños que eran atendidos por sus papás y los que no eran atendidos por sus papás o que estos habían sido negligentes o también por sus cuidadores principales, quien recibía atención tenía un mayor desarrollo a nivel cerebral en toda la estructura cerebral, cosa diferente a esos niños que no habían sido atendidos o que sus padres habían sido negligentes. Por eso es que la ley hoy en día aquí en los Estados Unidos está sancionando durísimo a los papás que son negligentes. De hecho, se le está dando mayor importancia al contexto de la negligencia que incluso los abusos físicos, psicológicos y sexuales, para que ustedes vean lo que es cuando tú no lo estás emocional, presente, ¿no? Lo emocional, cómo es tan trascendental en la vida de un ser humano. Como afecta, Sí. ¿no? Que por supuesto, una vez que nosotros trabajamos, pues podemos decir que vamos desarrollando una conciencia despierta. Wow. Aqui dice um comentário. Eu deseo llevar en mi maleta mis más bellos recuerdos, ilusiones y lo mejor que me ha dado la vida. Gracias por hacernos reflexionar. Entonces, es importante la persona abrir esa maleta, pero ¿cómo se abre una maleta emocional? Mira, ahí lo importante es decidir. Hay que ser bien valiente para tú reconocer que tienes conflictos emocionales, que en tu maleta hay una historia, hay heridas y que desde esa herida tú estás viviendo la vida de hoy. Si el ser humano se diera cuenta que
tu vida de hoy es tal cual a tu niñez, realmente ese día que tú descubras eso, tu vida va a cambiar. Pero no todas las personas estamos dispuestos a eso, porque se nos es más fácil culpabilizar al otro, culpabilizar a la pareja, culpabilizar al jefe por mi situación. Pero cuán difícil es decir, yo soy el responsable de esta situación. Es más fácil hacernos las víctimas, es más fácil echarle la culpa a los otros. ¿Por qué? Porque culturalmente vivimos una cultura donde lo normal es vivir en drama, es vivir en victimización, y por supuesto vivimos en una cultura narcisista donde la culpa tiene que caerle a cualquiera menos a mí. Y eso es lo que realmente se ve. Y mientras que tú no asumas el control de tu adultez, no vas a poder ver qué hay en tu maleta. Una vez que tú lo ves, que tú lo identificas, señores, ahí no te para nadie. Para eso estamos los profesionales. Es que yo creo que la mayoría de las personas debe de vivir su vida sin pensar que todo esto tal vez del hoy, o que su forma de ser o aquello que le afecta o no le afecta, tenga que ver con, porque yo creo que las personas van viviendo diciendo, ok, aquello yo pasé, tuve aquella infancia y todo más, pero aquello ya pasó. Yo creo que las personas no lo asocian con el hoy. Es como que piensan que dejaron todo atrás, como que ya pasó aquello. Mira, pasó ese momento. Sin embargo, yo quiero que tú sepas, si me estás viendo, que la mente es como un sistema de inventario. Lo primero que entra a tu cabeza, a tu inconsciente, es lo primero que va a salir ante una situación. Entonces tú puedes tener 20 años, 30 años, y a lo mejor saliste de la casa donde estabas, del barrio donde estabas, de la urbanización donde vivías, del colegio donde tú estabas. Sin embargo, esas primeras experiencias que tú viviste allí, que te marcaron, te generaron dolor, el día de mañana van a haber detonantes que te la van a recordar. Puede ser un olor, un sabor, una palabra, una situación, un ambiente. Y va a salir esa historia que está ahí, que tú no te has dado cuenta. Sí. Y eso lo hemos comprobado cuando trabajamos a las personas alérgicas. Yo hace tiempo trabajé con una persona que me decía, es que mi bebé es alérgico al cambur. Y es que mi bebé es alérgico al cambur. Y yo le decía, pero ¿cómo va a ser alérgico al cambur tu bebé? Algo pasó en ti. No puede ser que tu bebé de 6 meses sea alérgico al cambur. Y me decía, sí, sí lo es. Cuando vamos a la historia de ella, nos damos cuenta que ella todos los días tenía que atravesar por una frutería. Frutería es el lugar donde venden puras frutas, ¿ok? Y una vez que ella tenía como aproximadamente 6 meses, ella iba caminando y pisó una cáscara o una concha del cambur y ella se resbaló. Cae y lo que ella pensó fue, perdí a mi bebé. Miren ese impacto de ella, de esa acción. Y esa historia hizo que su hijo no es que era alérgico al cambur, sino que ese miedo de la pérdida de su mamá fue transferido a ese niño. Y el niño, cada vez que la mamá le daba cambur o escuchaba la palabra cambur, ¿qué le recordaba? El incidente de la caída, que fue una amenaza de muerte. Qué interesante. Ajá. ¿No? Bueno. Entonces el niño lo que hacía era que rechazaba el cambur como mecanismo de defensa. Sí, y con esto que el doctor Lenín nos está contando, tan interesante, ¿no? Porque son cosas que uno no tiene el conocimiento de eso, ¿no? Y nos vamos a un corte y quiero que vean con mucha atención, porque estamos anunciando la supernovela, superproducción de Génesis, que es épica, y ya va a estar para el 3 de abril, si no me equivoco. Así es que no se la pueden perder porque está maravillosa. Más de 200 actores. Siete grandes historias.
novela épica. Para entender el presente, debemos volver al inicio. Próximamente, Génesis. En Visión Latina. Edgar, ¿qué pasa? ¿No te has levantado en todo el día? No tengo ánimos de hablar ahora. Pero mi amor, no puedes quedarte en la cama todo el día. Eso no es normal. Ya cociné. ¿Quieres que te sirva para que comamos juntos? No tengo hambre. Edgar, no puedes quedarte aquí el resto del día. Yo necesito ayuda con cosas de la casa. ¿Por qué no mejor me dejas en paz? Ya te dije, no quiero hacer nada. No puedo creer esto. Si quieres quedarte en la cama, quédate ahí. No me importa. Pues quédate y púdrete. Haz lo que quieras. ¡Púdrete! Una palabra puede cambiarlo todo. Piense en eso. Edgar, ¿qué pasa? ¿No te has levantado en todo el día? No tengo ánimos de hablar ahora. Pero mi amor, no puedes quedarte en la cama todo el día. Eso no es normal. Ya cociné. ¿Quieres que te sirva para que comamos juntos? No tengo hambre. Edgar, no puedes quedarte aquí el resto del día. Yo necesito ayuda con cosas de la casa. ¿Por qué no mejor me dejas en paz? Ya te dije, no quiero hacer nada. Edgar, yo sé que no te sientes bien, pero yo te amo y te quiero ayudar. Mi amiga me comentó que llevó a su padre a un centro de ayuda, donde le dieron la ayuda necesaria. Quiero ir para ver si trabaja para nosotros. Creo que tienes razón. Lamento mucho ser tan negativo cuando solo tratas de animarme. Vamos a solucionar esto lo más pronto posible. Te prometo que todo va a estar bien. Una palabra cambia todo. Una palabra. Si usted necesita ayuda, llámenos ahora al 713-665-6115. Volvemos aqui com nosso tema, como vaciar, não, a maleta emocional, e o Dr. Lenir nos está ajudando muitíssimo a abrir aí este tema, a entender muito mais sobre ele, e é algo muito importante, porque é algo que só você pode fazer por você mesma, não, doutor? E aqui quisiera compartilhar um comentário que diz o seguinte: de verdade que quando empiezas a reconhecer, a entender e ver cara a cara tus emociones, podrás reconocer los aprendizajes que te han dejado en la vida y así transformarte. La conciencia sana, sí, en serio, te sana y te transforma. Doctor, ¿qué usted piensa de este comentario? Sí, totalmente cierto con eso. Yo vengo cambiando un término que anteriormente decíamos que era el aceptar. Porque yo veía que las personas cuando, incluso me sucedía a mí que yo les decía, bueno, tienes que aceptar, era como algo como con inconformidad, ¿no? Es Sin como que embargo, algo tan malo tener que aceptarlo, sí, ¿no? aceptar eso, ¿no? Es como que, bueno, independientemente si estoy de acuerdo o no, lo tengo que aceptar. Cosa diferente cuando hablamos de reconocer. Cuando tú reconoces, tienes la capacidad psíquica de reevaluar los procesos, entonces puedes observar. Y cuando uno observa, hay una conexión emocional con uno mismo. Esa es la importancia del reconocer, que es diferente al aceptar.
Ese es el primer paso. El segundo paso es buscar ayuda profesional. El tercer paso es comprometerte contigo mismo. Porque si tú no te comprometes contigo, no vas a poder avanzar en el proceso. ¿Por qué? Porque tú eres la única persona que va a tener la capacidad de poder ver qué hay en esa maleta. ¿Ok? 4, busca un audiolibro. Si de pronto hoy te identificaste con uno de estos puntos, busca un audiolibro, busca un libro, busca algún elemento que te permita profundizar en estos temas que hemos tocado el día de hoy. Porque una vez que tú tienes una conciencia, entonces despierta, vas a tener una conciencia despierta que te va a llevar a seguir este proceso de sanación. El otro punto es, sé compasivo contigo, trátate con amor, trátate con cariño, porque a veces nosotros los seres humanos somos muy duros con nosotros. ¿Por qué? Porque nos enseñaron un amor, un concepto de amor basado en violencia, en ausencia de límites, en ausencia de respeto. Entonces, nosotros aguantamos muchas cosas en el nombre del amor y realmente nosotros no podemos seguir en ese proceso. Y el otro punto es, perdónate las veces que sea necesario. A la hora de la verdad, la única persona que va a crecer con un proceso de perdón eres tú mismo. Mira, yo hago planes de perdón cada vez que puedo, me miro al espejo, me pido perdón por cualquier situación, por cualquier momento vivido, porque realmente yo soy a quien me tengo que perdonar, yo, a mí, porque eso es un acto de amor, eso es un acto de compasión, es un acto de reflexión que te va a permitir llevarte a otros niveles. Yo también sugiero mucho que la gente escriba y científicamente, yo cuando estoy en mis talleres siempre le decía a mis clientes, pacientes, escriban, y no sabía el por qué, o sea, científicamente no sabía el por qué. Sin embargo, hoy en día se sabe que en la medida que la persona escribe, el inconsciente simplemente le da mayor capacidad de solución. Por eso ¿Escribir es que yo escribo, qué, doctor, en el caso? Escribir todas esas cosas que tú sientes, preguntas, porque la pregunta es el que te va a traer respuestas y respuestas y respuestas y respuestas. Ya te pregunta, como la pregunta que yo me hice, pues, hace muchos años que yo decía, Lenín Torres, ¿en qué te diferencias tú del resto de la gente? ¿Qué es lo que haces tú diferente a lo que hace la gente? Y fue lo que me impulsó a mí mi respuesta a estar hoy aquí con todos ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú no te conoces, no vas a poder empezar este proceso de vaciar la maleta. Todo comienza en ti y todo termina en ti. Estamos cansados de escuchar esta frase, sin embargo, no es un proceso que es sencillo, porque acuérdense lo que les vengo diciendo. Al inconsciente le gusta lo familiar. Y para poder sanar, tenemos que salir del círculo del ambiente donde se gestó la enfermedad, donde se gestó el trauma. Y algo tan sencillo, yo cuando me traen niños, adolescentes a trabajarlos, yo les digo a los papás, si ustedes no vienen, pues no puedo seguir atendiendo a tu niño, porque de nada vale, ¿ok?, el esfuerzo que uno hace como terapeuta con un niño y luego tú lo devuelvas al mismo hogar donde hay dos elementos, dos personas que van a seguir dando lo mismo. No, y hasta porque muchas veces, doctor, va a tener más problemas los padres que el niño, ¿no? Por supuesto, porque a la hora de la verdad, quienes somos los gestores de conflicto somos los padres. Acuérdense que quien trae la maleta eres tú como adulto. Y por supuesto, todo eso que está en esa maleta se lo vas a transferir a tus hijos, quieras o no quieras, porque todo eso es inconsciente. Y acuérdate, recuerda esta frase, tatúate esta frase en el alma: al inconsciente le gusta lo familiar. Y como le gusta lo familiar, siempre la tendencia va a ser a repetir todo lo que viviste en tu infancia. A mí me decían anteriormente, es que tú estás obsesionado con los padres, es que tú estás obsesionado con la infancia. Hoy en día la teoría de los traumas y los traumas están certificando eso que yo hace muchísimos años lo decía. ¿Okay? Si tú no trabajas tu infancia, vas a ver muchos hombres, muchas mujeres con comportamiento tal cual tuvieron en la infancia. Entonces, si tú no vacías tu maleta, señores, no vas a poder avanzar ni tener dinámicas relacionales que tú llames saludables
basada en un apego seguro. O sea, que no es justo los padres agarrarem sus maletas, sacar de ahí para poner en las maletas de sus hijos. Así Eso no es. es algo justo. Así es. Y doctor... Puedes, Michelle, va. Voy a No, va tú voy a ahora. volver al perdón. Va, y Al yo perdón. iba también al perdón. ¿También? Va, después pregunto yo. Ese es el punto, el Ese es el perdón. punto. Sí. Mi maleta, Yo aquí dice también un iba. comentario, doctor. Mi maleta trae dolor, tristeza, perdonar a los demás, perdonarme a mí misma y estoy en este camino, pero cuesta. Sí. Sí, y ya uniendo aquí la pregunta a la de Michelle, doctor, antes de que usted conteste, porque viene a ser lo mismo. Pero usted habló mucho del perdón a sí mismo, pero ¿y cuándo ese perdón es hacia los demás? Mira, yo lo manejo cuando es el perdón hacia los demás. Para mí yo lo veo desde el ego, porque realmente nadie te hace nada. La persona somos gente que atraemos y como gente proyectivos, cuando alguien está en tu vida es porque tú lo atrajiste. Mira, yo en vez de utilizar la palabra perdonar a los demás, yo más bien agradezco, que esa era la última palabra con la cual quería cerrar. Para mí ha sido tan importante la palabra agradecer que mi alma vibra y me siento en conexión con un ser divino, un ser especial cada vez que yo digo, me siento agradecido. Porque la vida es un aprendizaje, la vida son lecciones. Y aunque tú no lo creas, créemelo, que esa situación que tú estás viviendo hoy te va a llevar a otra donde tú vas a ver respuestas que en algún momento tú estabas buscando. Agradece, siéntete agradecido, que esa es la clave para cerrar cualquier proceso en el cual tú estés pasando. Entonces, agradece la lección. Ustedes me Hasta ven las cosas, como hemos dicho, del perdón, ¿no? A veces, en vez de quedar con Enganchado. rabia o con odio o por todo lo ocurrido, ¿no? Alguna cosa, a veces son cosas muy malas, ¿no? Doctor Lenin, que las personas pasan, que ellas dicen así, pero ¿cómo yo no voy a guardar algo, ¿no? Las personas se creen como con ese derecho mismo de guardar por lo que han pasado, y es que esa persona también guarda alguna cosa, quien se perjudica somos nosotros mismos, ¿no? Mira, hace unos pocos días o meses, yo viví una situación y me llené de muchas preguntas. Y esta mañana, simplemente al ver la respuesta que Dios, la vida, el universo me dio, le dije, simplemente tengo que agradecerte. Porque lo que pasó me iba a servir para lo que hoy estoy emprendiendo. O sea, eso es algo tan mágico. Usted aprendió, ¿no? Confía. Mira, hay cosas que el humano no puede controlar. Simplemente suélteselas a Dios, suélteselas al universo y no pida, simplemente agradezca. Yo he aprendido ya a no pedir, simplemente agradecer. Para mí creo que energéticamente, emocionalmente me satisface más agradecer que pedir. Simplemente. ¿Eh? Hay que ser agradecidos. Sí, Sí. sí. Muchas gracias, doctor. Ya se nos acabó el tiempo Pasó volando, rapidito. un tema buenísimo, pero el tiempo no para. Así es que ahora ya muchísimas gracias, doctor. Es Gracias, siempre un doctor placer. Lenin. No, de tenerlo verdad aquí que con agradecido nosotros. por estos minutos de más, porque realmente es una palabra que amerita su tiempo. No de tiempo, para poder digerir, porque no todos somos capaces de agradecer. Yo creo que hay una gran diferencia cuando tú dices gracias, que yo lo veo como un acto social, pero cuando tú dices me siento agradecido, hay una conexión emocional, espiritual, energética que va mucho más allá. Y esa es la gran diferencia. Agradecido con todos ustedes. Gracias, agradecidos también, doctor. Muy agradecidos. Ahora vamos al momento de romper el silencio. Y bueno, hemos llegado a este momento de romper el silencio y con este tema que es importantísimo, que es esa maleta, esa mochila emocional que muchas veces se va cargando y
y no deja, ¿no?, que la persona viva y disfrute su hoy y aproveche lo que tiene y sepa valorar lo que tiene, porque justamente la persona queda mirando hacia aquello que pasó, hacia aquello que vivió, hacia aquello que le afectó. Y hasta en la Biblia, ¿no?, tiene una parte muy importante, porque es posible, ¿no, Michelle, que estas personas que nos estén viendo estén pasando por un momento en el que se sienten angustiados, nada de lo que está a su alrededor les llena, se sienten que nada está bien, a veces están ya en depresión, insatisfechas. no sabe cómo resolver, no sabe en la realidad ni siquiera qué es lo que está pasando con ella, pero no siente un vacío, un malestar, una insatisfacción en la vida, ¿no? Claro, encarcelada, no sé si esta es la palabra, se siente encarcelada y parece que no hay una salida, ella no ve una puerta, porque es algo que está muy adentro y nosotros también tenemos, muchas veces tiene esta dificultad de conocerse a uno mismo, ¿no? Se habló mucho aquí hoy de la persona conocer, de la persona razonar, observarse. Entonces, hay esta dificultad y en este momento nosotros queremos llevar a usted que está ahí del otro lado a pensar, a analisarse, a ver la situación en que usted se encuentra en este momento. Usted se encuentra encarcelada, usted se encuentra angustiada, usted se encuentra deprimida, esta carga está pesada de más. Solo usted sabe lo que hay adentro de usted. Sí, Solo a veces, usted puede buscar nunca también. ni siquiera lo que ha pasado, ni siquiera comentó con otras personas. Claro. Solo la propia persona sabe lo que vivió a veces. Exacto. Y aquí dice Lolina, ese versículo dice, en mi angustia invoqué al Señor. Invoqué. Clamé a mi Dios. Usted tiene un Dios. Y Él escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia, dice, ¿no? Entonces a veces usted está en esa angustia y usted no sabe qué hacer. Entonces Dios es un Dios, dice, desde su templo, o sea, Dios está ahí donde usted está. Dios está a su lado en este momento. Usted no está solo. Usted no está solo pasando por ese problema que usted dice, yo estoy pasando por esto yo solo. No, Dios está ahí a su lado, esperando que usted clame a Él, que usted pida por su ayuda, porque Él es, como hemos dicho, hay un límite para el hombre, pero donde llega el límite del hombre, ahí entra Dios. Y Dios tiene el poder para arrancar todo eso que usted tiene dentro de usted. Basta usted buscar Él, buscarlo con sus propias palabras. No necesita tener palabras bonitas, lindas, aprender. Es algo, sus palabras. ¿Qué es lo que usted siente? Bueno, expréseselo a Dios. Diga cómo usted se está sintiendo. Estoy sintiendo así, mal. Esto es lo que yo siento y no quiero sentir esto. Arranca de dentro de mí. Y yo le invito justamente a hacer eso ahora, ¿no? Vamos. A partir de este momento, si quiere, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que Dios arranque todo eso que usted está sintiendo dentro de usted. Dios tiene el poder para transformar su vida. Vamos ahora a la oración. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios.
alegres, mi Dios, libres, en el nombre de Jesús. Amén. En este programa, doctor Lenín, una vez más, muchas gracias. Agradecido. Gracias, Agradecida. agradecida. Agradecidas. Y también a ustedes estamos muy agradecidos porque nos acompañaron este día en este tema que tengo certeza que ha sido muy útil para todos ustedes, para todos nosotros. Y bueno, mañana venimos con otro tema que va a venir muy bien para toda su familia, para usted, así es que les esperamos en el mismo horario. Hasta mañana. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar Rompiendo el Silencio, una producción de Visión Latina.